Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Quiero compartir con ustedes, ya que estamos haciendo un estudio del libro de Apocalipsis, vamos a entrar al capítulo 9. El tema de esta hora lo he titulado 5 meses de tormento. El capítulo 9 de Apocalipsis nos introduce a uno de los juicios más aterradores del libro, la plaga de criaturas demoníacas que emergen del abismo con la quinta trompeta. Lejos de ser una descripción fantasiosa, este pasaje es una poderosa revelación de la realidad espiritual que se desatará sobre la humanidad en los tiempos finales. En los versículos 3 al 10, Juan describe con gran detalle a estas entidades, comparándolas con langostas, pero con una apariencia monstruosa que simboliza tanto su poder destructivo como su carácter espiritual. Y bueno, a través de este estudio vamos a buscar explorar el significado y propósito de esta plaga demoníaca, su relación con el juicio de Dios y la forma en que pone en evidencia tanto la dureza del corazón humano como la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluso sobre las huestes del mal. Entrando propiamente al pasaje, capítulo 9, abarcando ahora la sección del versículo 1 al 12, ahí vemos la quinta trompeta y el primer ay. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella caída del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Una estrella caída del cielo, que puede referirse simbólicamente a un ser espiritual, probablemente Satanás o un ángel caído, como también esto se puede apreciar en el libro de Isaías 14:12 y en Lucas 10:18. Pero también puede simbolizar un mensajero enviado con permiso divino para ejecutar juicio. Cuando habla de la llave del pozo del abismo, hay que entender que el abismo, que del griego abisos, es una prisión espiritual donde están encerrados los demonios. Y la llave representa precisamente la autoridad delegada por Dios. Dice también, a partir del versículo 3 hasta el 10, el texto clave es que la parte que dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Bueno, tendríamos que preguntarnos qué son estas langostas. No son langostas literales, ¿no?, como las que hubo, por ejemplo, en las plagas de Egipto, porque no comen vegetación, como dice el pasaje, versículo 4, atacan solamente a los humanos, y tienen una forma simbólicamente monstruosa. Yo creo que representan seres demoníacos liberados del abismo. El abismo es mencionado también en otros textos como una prisión temporal de demonios, como lo encontramos en Lucas 8:31, en 2 Pedro 2:4, en Judas 6. Y estas criaturas han sido retenidas hasta el tiempo del juicio. Pienso que Dios permite la liberación temporal de estas fuerzas espirituales como parte de su juicio sobre la humanidad impenitente. Bueno, ¿y quiénes son sus víctimas? Son los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Este sello, que como menciona también Apocalipsis 7:3 al 4, representa protección espiritual para los siervos de Dios. Es un juicio dirigido selectivamente hacia los incrédulos. Dios preserva a los suyos aún en medio de los juicios. Y la duración del tormento, como dice el verso 5, estamos en el capítulo 9, versículo 5, son de 5 meses, ¿no? Este periodo coincide con la vida útil de una langosta literal, pero aquí tiene un significado simbólico. Muestra que el juicio no es eterno aún, pero es intenso y específico. El tormento es tal que los hombres, como dice, buscarán la muerte, pero no la hallarán, como dice el versículo 6. Y esto sugiere una forma de desesperación absoluta, tal vez incluso una incapacidad sobrenatural para morir impuesta por Dios. El deseo de morir sin lograrlo muestra la paradoja del juicio divino. El sufrimiento no lleva al arrepentimiento, sino a la desesperación. Y a partir del versículo 7 al 10, que ya estamos tratándolo, ¿no?, ahí vemos la descripción simbólica de las langostas, ¿no?, porque aquí Juan utiliza un lenguaje simbólico grotesco para transmitir la naturaleza espantosa y poderosa de estas criaturas. Y cada aspecto tiene un significado espiritual.
Como dice allí, parecían caballos preparados para la guerra, ¿no? Que habla del poder destructivo, de la agresividad militar de estas criaturas. Dice también que en sus cabezas había como coronas, tenían en sus cabezas coronas como de oro, que habla de una autoridad aparente, posiblemente soberbia o pretensión de poder. Sus caras como de hombres, que habla de la inteligencia y la malicia de estos seres. Cabellos como de mujer, que algunos consideran que puede ser una seducción o apariencia engañosa. Dientes como de leones, que habla de la ferocidad, de la crueldad. Las corazas como de hierro, que nos habla de la invulnerabilidad, la fuerza demoníaca. Ruido de alas como carros de muchos caballos, habla de invasión masiva, el pánico generalizado. Colas como de escorpiones, que justamente producen el dolor punzante, la tortura espiritual. Y poder para dañar a los hombres 5 meses, que es el juicio limitado, pero severo, que viene de Dios. Y este ejército demoníaco representa una fuerza de tortura espiritual, psicológica y emocional, más que física. Algunos estudiosos creen que puede incluir opresión demoníaca literal, alucinaciones o crisis existenciales intensas que llevarán a las personas al límite mental. En el verso 11 vemos allí también una organización demoníaca, cuando dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Abadón o Apolión, Abadón es en hebreo y Apolión en griego, significa destructor. Y a diferencia de las langostas naturales, estas sí tienen rey, lo que subraya su naturaleza inteligente y jerárquica. Este ser puede ser Satanás o un demonio de alto rango asignado al abismo. La plaga no es caótica, sino dirigida estratégicamente con el propósito de ejecutar el juicio divino. Pienso que esta escena revela cómo el rechazo persistente de Dios abre la puerta a un tormento demoníaco real. Dios en su soberanía utiliza incluso a los demonios como instrumentos de juicio para castigar la maldad del hombre. Aunque es un juicio temporal, es una advertencia severa del juicio eterno que vendrá al final. El sufrimiento no lleva automáticamente al arrepentimiento, como dije. Se necesita un corazón quebrantado por el Espíritu Santo para que realmente se pueda arrepentir. Vemos entonces algunas características de estas langostas, como ya hemos mencionado, pero vemos que hay una apariencia híbrida, es decir, caballo de guerra, coronas, caras humanas, cabello de mujer, dientes de león, corazas de hierro, alas ruidosas, colas de escorpión, que representan el poder, el terror, la inteligencia pervertida y la crueldad espiritual. Pero como dijimos, también tienen un líder demoníaco, ¿no? Como menciona el versículo 11, que tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que hemos dicho que significa destructor. Es una figura demoníaca que lidera este ejército infernal. El sufrimiento, repito, no lleva al arrepentimiento, mostrando el endurecimiento del corazón humano. Yo creo que para ese momento, porque este es el tiempo del gobierno del anticristo, la gente va a estar tan endurecida que no se va a arrepentir, aún teniendo todas estas cosas, que les va a causar tormento. Luego entramos a la sexta trompeta que se menciona en el capítulo 9, versículo 13 en adelante. Este vendría a ser el segundo ay. Y podemos leer aquí una parte, en los versículos 9 en adelante, que dice: el sexto ángel tocó la trompeta, el versículo 13 en adelante, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios diciendo al sexto ángel: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y la voz del altar de oro que menciona aquí representa la justicia divina que responde al clamor de los mártires. Si vamos al capítulo 6, versículo 9 al 11 de Apocalipsis, vamos a ver allí en el sexto sello que cuando se abre, ahí se ven a los mártires que están descansando. Yo creo que los mártires están en el paraíso, descansando, pero a la vez están esperando justicia por parte de Dios. Bueno, aquí es donde justamente el Señor va a dar respuesta a ese clamor. Los 4 ángeles atados
son ángeles caídos, retenidos hasta esta hora. El hecho de que estén atados indica su naturaleza maligna. Y aquí vemos una ubicación que es justamente el río Éufrates. El río Éufrates es una región asociada con antiguos enemigos de Israel, como era Asiria, como era Babilonia, y que puede simbolizar el origen del juicio o una invasión demoníaca desde el este, del lado del este, la parte oriental. Luego, a partir del versículo 16 y el 19, se habla de un ejército de 200 millones. Y el número de los ejércitos, de los jinetes, era 200 millones. Yo oí su voz, dice allí Juan. Y así vi, como me sigue, continúa ahí, y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salía fuego, humo y azufre. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Pero la pregunta es, ¿quiénes forman este ejército? Juan oye el número, 200 millones. No es un cálculo aproximado, sino es una cifra precisa. Y esta precisión implica que Dios tiene control absoluto sobre este ejército. Algunos intérpretes lo toman literalmente como un ejército humano, por ejemplo el ejército de China, ¿no? Y quienes han considerado que ese ejército viene del Asia Oriental, aunque esto tiene algunas dificultades, porque un ejército de 200 millones, que es inmenso, creo que es más del total de soldados de todas las naciones modernas combinadas, pero algunos creen que podría ser de China, porque China tiene una población de más de 1.000 millones de habitantes, entonces podrían tener un ejército así. Es una especulación, no se dice que sea realmente de allí, pero lo más probable es que se trate de un ejército espiritual y demoníaco, similar al anterior, pero mucho más letal todavía. Comparten rasgos no humanos, ¿no? Caballos con cabezas de león, fuego y azufre saliendo de su boca, colas como serpientes, etc. Este no es un ejército común, es una fuerza sobrenatural, posiblemente demoníaca, enviada como parte del juicio de Dios. Pero ¿qué representa este número de 200 millones? Hay una palabra que se usa aquí en griego que es dismiríades, literalmente 2 veces 10.000 veces 10.000. Es una forma de expresar una cantidad incalculable y abrumadora. Denota un ejército más allá de toda capacidad humana de respuesta o defensa. Creo que nos habla de una escala cósmica del conflicto final entre el bien y el mal. La humanidad, sin la cobertura de Dios, está completamente indefensa ante estos poderes. Y la descripción simbólica de los jinetes, bueno, podemos darle también algún significado probable, porque cuando habla de corazas de fuego, zafiro y azufre, son colores asociados con el fuego, juicio y destrucción, y reflejan el carácter infernal de esta plaga. Cuando habla de cabezas como leones, hablamos de la fuerza feroz, del dominio, que representan un poder destructor. Fuego, humo y azufre de su boca recuerda a la destrucción, bueno, nos recuerda a la destrucción de Sodoma, que está ahí en Génesis capítulo 19, ¿no? Que son los medios por los cuales, o por los que muere, mejor dicho, la tercera parte de la humanidad. Colas como serpientes de cabezas, habla de la agresividad doble, pueden dañar por delante y por detrás. La serpiente representa engaño y daño espiritual, y eso lo vemos reflejado claramente en Génesis 3, ¿no? Donde vemos cómo engañó a la mujer, cómo la sedujo y le engañó a la mujer. Estos seres son una combinación entonces de poder destructivo, inteligencia maligna y engaño, lo que refleja una plaga completa, tanto física, espiritual y psicológica. Y yo me pongo a pensar un poco por el tema de la cantidad de gente que va a morir, porque acá habla de la tercera parte de la población. Miren, actualmente el mundo tiene 8.000 millones de habitantes. Si nosotros calculamos cuánto vendría a ser la tercera parte, serían algo de 2.400 millones de personas. Si hoy día sucediera esto, estarían muriendo más o menos 2.400 millones de personas, que es bastante, ¿eh? Y en el verso 18 vemos el efecto de esta plaga, ¿no? Porque por estas 3 plagas, dice allí, fue muerta la tercera parte de los hombres. Este juicio es más severo que el de la quinta trompeta,
donde solo se causaba tormento por 5 meses. Aquí vemos una muerte masiva, 1/3 de la población mundial, probablemente de quienes aún quedaban tras las plagas anteriores. Es el juicio más mortal hasta este punto del Apocalipsis. Y a pesar de esta catástrofe, los hombres no se arrepienten, ¿no? Como dice el versículo 20 y el 21, lo que subraya la profundidad del pecado humano. Entonces yo creo que se trata de una fuerza de juicio sobrenatural enviada por Dios, pero compuesta por agentes infernales. Su descripción es altamente simbólica, ¿no? Representando no solo destrucción física, sino también la corrupción espiritual que los acompaña. El número gigantesco representa pues una avalancha incontrolable de juicio. Dios sigue mostrando misericordia en medio del juicio, pues no destruye a todos, sino a 1/3 de la población. Y la reacción de los sobrevivientes en los versículos siguientes muestra pues que el juicio sin arrepentimiento solo endurece el corazón. Yo veo aquí algunas conclusiones teológicas, ¿no? Es que el juicio de Dios es progresivo, ¿no? Del tormento, ¿no? Que va de la 5ª trompeta a muerte masiva en la 6ª trompeta. Y la guerra espiritual es real. Hay entidades demoníacas con poder limitado pero destructivo. Y Dios sigue en control soberano. Ni Satanás ni los demonios pueden actuar sin el permiso divino. El corazón humano sin Dios se endurece, eso es cierto. Aún frente a sufrimientos intensos, el hombre puede resistirse al arrepentimiento como estamos viendo aquí. Creo que vivimos en tiempos donde muchos ya están bajo engaños espirituales y opresión demoníaca, aunque no del nivel apocalíptico. Creo que es tiempo también de predicar con urgencia el Evangelio antes de que llegue el juicio final. Los creyentes deben vivir en santidad y discernimiento, sabiendo que la batalla no es contra carne y sangre, como dice Pablo en Efesios 6. Y hay que orar por los no creyentes, porque en la gran tribulación el juicio será terrible, pero también merecido. Y bueno, para ir redondeando la reflexión de esta hora, la plaga demoníaca descrita en Apocalipsis 9, del 3 al 10, es una advertencia clara del juicio que vendrá sobre un mundo que ha rechazado la gracia de Dios. Estas criaturas, aunque horrendas y aterradoras, son instrumentos de un juicio controlado, delimitado en tiempo y alcance y dirigido únicamente a los que no tienen el sello de Dios. Qué importante es esto, porque a los que tienen el sello de Dios no les va a llegar esto. El pasaje nos recuerda que el sufrimiento sin arrepentimiento solo lleva a la desesperación y que hay una guerra espiritual que trasciende lo visible. Este texto no solo nos invita a tomar en serio la realidad del juicio divino, sino también a valorar el privilegio de estar sellados por Dios y a proclamar con urgencia el Evangelio mientras haya tiempo para escapar de la ira venidera por medio de Jesucristo. Y yo espero que esta reflexión haya sido de ayuda y bendición para ti. Estamos en contacto en una próxima oportunidad.